Bienvenidos a una nueva edición de Fortinet Experts in Studio. Mi nombre es Ignacio Conti, soy responsable de desarrollo de negocios para América Latina de tecnologías avanzadas. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Hernando Castiglioni. Nando, preséntese, amigo, para la gente. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andan? Buenos días, gracias. Mi nombre es Hernando Castiglioni, yo soy manager del equipo de ingeniería de Fortinet para el este de Sudamérica. El este de Sudamérica. Así es. Buenísimo. Y hoy estamos aquí juntos para comentar con ustedes lo que significan las tecnologías avanzadas de Fortinet y cómo ayudan a una mejor postura de seguridad, a incrementar la postura de seguridad de nuestros clientes mediante la combinación de las mismas en una arquitectura que haga sentido a las problemáticas modernas que tienen todos nuestros clientes. Y hoy quería conversar con vos, Nando, un poco comentándote cosas que vemos y que escucho de nuestros clientes cada vez que tenemos una conversación al respecto de cómo mejorar sus posturas de seguridad, sus arquitecturas, de algunas cosas que les preocupan. Y la primera que siempre surge es, me falta gente. ¿Vos tenés esa misma percepción? ¿Cómo vivís cotidianamente con tu equipo también el hecho de que nuestros clientes nos dicen no hay profesionales? Cuando tengo que ir a contratar profesionales al mercado, me falta, no encuentro a las personas apropiadas. ¿Es algo que te hace sentido? Sí, por supuesto. Primero tenemos que pensar en qué es una tecnología avanzada, ¿no? Esta tecnología avanzada, y como su nombre lo indica, habla de tecnologías que son complejas de operar, que tienen sus implicancias, que son difíciles a veces de distribuir dentro de una red. Y por supuesto necesito tener las personas calificadas para hacerlo, ¿no? Entonces ya desde el vamos partimos con la idea de que es complejo tener personas que administren las soluciones de seguridad y por lo general es un déficit, es un problema para la gran mayoría de los clientes que hoy por hoy tenemos en el mercado. Pues sabés que una de las cosas que estuve leyendo últimamente, hay una serie de informes que están publicados a nivel global, por ejemplo el último de ISC Cuadrado, habla de que nos están faltando en América Latina únicamente 550.000 profesionales de ciberseguridad. Entonces definitivamente ese es un punto que a nuestros clientes les preocupa, porque como vos bien decías, tecnologías avanzadas implican skills que hoy no existen, que no tiene la gente que opera lo tradicional en seguridad. Y otro de los puntos que siempre les preocupa es el estado constante, cambiante de las amenazas, ¿no? Nuestros atacantes hoy por hoy están demasiado creativos y utilizando herramientas y técnicas que probablemente hasta hace unos años no eran tan prevalentes y hoy nos complican la vida. ¿Alguna reflexión al respecto de eso? Bueno, hoy el 50% del tráfico que nosotros vemos en Internet no es humano. Eso significa que cualquier cosa que nosotros conectamos a Internet es potencialmente vulnerable. Correcto, porque está constantemente tratando de vulnerar eso. Es decir, que en menos de un segundo una PC que nosotros conectamos a Internet, un dispositivo que conectamos a Internet, podría ser potencialmente vulnerado, ¿no? Creo que eso es una situación crítica. Por eso hoy la ciberseguridad es algo que todo el mundo debería tener. Es algo que todas las tecnologías que uno opera naturalmente en el mundo tecnológico deberían estar o cubrir mínimamente, y por eso es importante que también todos estemos informados en materia de ciberseguridad. Y hoy tenemos un déficit, no solamente un déficit de las personas que operan tecnologías de ciberseguridad, sino también un déficit de las personas que utilizan las tecnologías, que utilizan en el día a día. Muchas veces uno no sabe, y como decimos siempre, ¿no? El eslabón más débil de la cadena es el usuario final. Es ahí donde apuntan para engañarlo, es ahí donde utilizan técnicas de phishing o técnicas de, no sé, lo que querramos, ¿no? Pero para engañar al usuario final, para lograr que ese usuario final haga clic donde no tiene que hacer, y se utiliza en ingeniería social muchísimo para lograr todo eso, ¿no? Entonces, el eslabón más débil siempre es el usuario final. Siempre el usuario final. Y este es un comentario para nuestros amigos CEOs, directores generales, managers, CEOs. Escuchen a su CISO, ¿okay? Cuando el CISO viene y pide plata para hacer ciertas cosas, no es que siempre viene a gastar, viene a protegerlos. Y una de las cosas en las que siempre nuestros CISOs amigos hacen mucho hincapié es en el awareness, en la capacitación de la gente. Pero junto con eso está la formación de sus equipos profesionales, los que operan la seguridad en el día a día y que están obviamente hoy saturados de información. Cuando hablo de saturados de información hablo de logs, hablo de telemetría, hablo de alertas que generan todas las herramientas de seguridad que usualmente están implementadas en cualquier red de un cliente y que hoy por hoy son un problema. Sobre todo porque hay mucho falso positivo, hay mucha información para procesar y no siempre tenemos la capacidad y la gente necesaria como para poder hacerlo. Exacto. Si uno piensa hoy, y pensemos en una red tradicional. Si pensamos en una red tradicional,
pensamos en equipamiento que está dentro de esa red, tradicionalmente en el punto de vista de ciberseguridad, un firewall, por ejemplo. Ese firewall que está dentro de la red se conecta y nutre y ve otro tipo de soluciones también, como podría ser un punto de acceso inalámbrico, podría ser un switch o lo que sea. Y después están todas estas tecnologías avanzadas que forman parte de la red, como podría ser, por ejemplo, un balanceador de carga, un sistema de protección anti-spam o lo que fuese, ¿no? Todas esas tecnologías generan información. Y esa información proviene de distintas fuentes, de distintas marcas. Y esa información tiene que ser analizada en conjunto. Y esa información nosotros la podemos tomar, por ejemplo, con una solución de SIEM, con una solución de SOAR, para automatizar o para lograr que esa información sea más clara, más legible, más eficiente a la hora de analizar y de tener correlación de eventos de todo lo que sucede dentro de la red, ¿no? Y ahí entonces vamos de a poquito, fuiste tirando algunas categorías de soluciones, hablemos en términos de lo que es el Fabric, el Security Fabric de Fortinet, tecnologías que van formando parte del portafolio de tecnologías avanzadas. Mencionaste SIEM, mencionaste SOAR, FortiSIEM, FortiSOAR, mencionaste también FortiMail para lo que es la protección del correo electrónico. Hablemos un poquito de otras tecnologías que tienen que ver con el uso de inteligencia, el uso de Machine Learning, inteligencia artificial, que está tan de moda hoy por hoy, está todo el mundo hablando del uso de este tipo de tecnologías para distintos usos, pero en la ciberseguridad es uno de estos campos en los cuales más aplicación tenemos en la vida real. Y me refiero a tal vez un EDR o un Deceptor. Digamos, ¿querés contarme un poquito cómo funciona un FortiDeceptor y por qué ayuda a una mejor postura de seguridad de nuestros clientes? Me parece bueno el abordaje de pensar en todas estos FortiAlgo que se agregan, ¿no?, a lo tradicional que Fortinet siempre suele posicionar o trabajar, ¿no? Y hablamos de estas tecnologías avanzadas, de este abanico adicional de soluciones que no todos los clientes utilizan, pero Exacto, que muchos necesitan para cubrir o para protegerse en ciertos momentos en particular. Si hablamos puntualmente de si hablamos de FortiDeceptor, yo voy a hacer una analogía muy clara como para que se entienda exactamente qué es lo que hace FortiDeceptor. Pensemos en que queremos asaltar un banco, ¿ok? Vamos a transformarnos todos en ladrones por un segundo y vamos a pensar que vamos a asaltar un banco. Nos acercamos al guardia de seguridad que está en ese banco, lo amenazamos y el guardia de seguridad, en vez de mostrar algún tipo de resistencia, nos dice no, por favor, no dispare, se saca el arma, nos da la llave, nos dice la bóveda está en el cuarto piso, nosotros vamos con esa llave al cuarto piso, a la bóveda, la abrimos y está todo el dinero disponible para nosotros, agarramos el dinero, lo metemos en una bolsa, nos retiramos con ese dinero y a las 2 cuadras nos agarra la policía y vamos presos porque asaltamos el banco. Y uno piensa, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nos agarró la policía? ¿Quién informó? ¿Quién fue tan rápido para avisar? Es muy sencillo. El policía que nosotros fuimos a amenazar era falso. La bóveda no estaba en el cuarto piso, el dinero que había dentro de la bóveda era falso y del momento que nosotros abrimos la bóveda del cuarto piso, eso disparó una alarma que hizo que la policía nos abordara y nos atrapara 2 cuadras alejados del banco, ¿no? Eso es exactamente lo que hace FortiDeceptor. ¿Y cómo lo hace? Nosotros tenemos una red. Esa red que nosotros tenemos, vamos a desplegar diferentes componentes. Y esos componentes que vamos a desplegar podría ser un sensor de temperatura de tipo IoT, una impresora, un punto de acceso inalámbrico, un firewall o un router, lo que quisiéramos. No hay ningún problema con eso. Lo desplegamos dentro de la red y van a convivir con los componentes reales de la red. Entonces, cualquier persona que toca un componente que no es real de la red, eso dispara una alarma y tiene 0 falso positivo. Y además de distribuir esto, lo que podemos hacer es complementar con ciertos señuelos que vamos a agregar dentro de los componentes reales de la red, por ejemplo, un archivo PDF, un domain controller con claves falsas, etc. Y cualquiera que utilice algo de información de esos señuelos dentro de la red para lograr algún otro objetivo, también lo vamos a atrapar. Eso habla del éxito rotundo que puede tener este tipo de soluciones y sobre todas las cosas habla de que estamos pensando proactivamente, es decir, no nos defendemos de lo que posiblemente nos pueda pasar, sino que vamos a investigar dentro de la red algo que ya pasó nuestra frontera. Y nos vamos a defender de algo que es cierto. Exacto. Una cuestión que muchas veces es otra preocupación de muchos de nuestros clientes. ¿Cómo distingo un falso positivo de un positivo real, de una alerta real? ¿Y cómo hago para enfocar el esfuerzo de mi gente en aquello que vale la pena? Y sobre todo, ¿cómo sé si ya no fui atacado? Absolutamente. Preocupación genuina de muchos. Yo tengo un montón de mecanismos de defensa fantásticos. ¿Y cómo sé que no he sido comprometido y que hay algo dentro de mi red que está trabajando sin que yo me dé cuenta? Tal cual. Y ese es un tema súper interesante porque eso tiene que ver también con los tiempos de detección y de respuesta.
Y quiero hacerles un recordatorio a todos los que nos están escuchando. Por favor, hagan las consultas. Está abierto el canal de comunicación para que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes y podamos ampliar sobre lo que estamos conversando, ¿sí? Porque en definitiva esto es un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Y uno de los puntos interesantes que hablabas recién de cómo hago yo para detectar que soy víctima de un ataque, que fui atacado, cómo descubro de qué manera se está moviendo el atacante dentro de mi red, me permite, yo creo, atacar uno de los puntos más críticos que muchos de nuestros clientes, nuestros CISOs amigos tienen, y es cuánto tiempo demoran en darse cuenta que están bajo ataque. Porque justamente cuando hablamos de tiempo, hablamos de dinero. Y mientras más tiempo esté un atacante dando vuelta por mi casa, mirando dónde tengo guardadas las cosas, más probable es que el día que decida lanzar el ataque final sea muy preciso y me saque todo el dinero que tengo guardado en algún lugar. Entonces, en definitiva, los tiempos, el acotar esos tiempos es clave. Y el uso de este tipo de tecnología yo creo que tiene un valor inigualable para eso. Cuando hablamos de ciberseguridad y hablamos de un CISO, de una persona que está preocupada y ocupada en la ciberseguridad, por supuesto es importante no solamente resguardar activos críticos de información, sino también tener disponibilidad de esa información. Hoy una red está asociada estrictamente a un costo operativo de día a día y un costo donde dicen, si esta red se cae, representa un costo de facturación para la compañía, ¿no? Y eso sí es importante, la disponibilidad. Y el tiempo que transcurre, la amenaza puede tardar mucho tiempo en desplegarse dentro de una red, pero hay solamente un segundo en que estaba todo bien y al segundo siguiente está todo mal porque se encriptaron los datos de toda la compañía, infecté toda una red completa, se cayó la red, dejó de operar, etcétera, etcétera. Hay solamente un segundo, ¿no? Y hay una preocupación real también de los CISOs en entender exactamente cuándo potencialmente puedo ser atacado, pero también entender qué costo esto va a tener para mí, ¿no? Y sobre todas las cosas, entender si hay algún ataque de día cero, algo que por ahí no vi, que no puedo prever, que no lo puedo conocer, que no sé exactamente que existe, porque nosotros conocemos, quienes vivimos en este mundo de ciberseguridad, muchas o la gran mayoría de soluciones del mercado trabaja en gran parte con pattern matching o con comportamientos conocidos. ¿Qué pasa con todo esto desconocido, ¿no? Entonces ahí es donde se hacen fuertes tecnologías como FortiDeceptor, por ejemplo, o como FortiDR, que trabaja por comportamiento y que entiende exactamente, más allá del antivirus tradicional que todo el mundo tiene, que es una solución diferente, que entiende comportamiento anómalo y que puede determinar exactamente en cierto momento de tiempo, che, esto que estoy viendo acá me parece que no es del todo normal, y lo informa de manera debida, ¿no? Y sobre todo, y ahora vamos a hablar sobre eso, de cómo responde proactivamente. Acá estaba recién mirando un poquito mientras vos hablabas, Nando, un poco las preguntas que nos están llegando. Tengo una pregunta de Adrián que nos escribe desde Perú y nos pregunta, escuché lo de Deceptor, ¿necesito para que esto funcione que todo el resto de mi infraestructura sea Fortinet? Una muy buena pregunta la que hace Adrián. Y si me dejás yo comento una primera parte y después lo podés complementar. Pero Adrián, no, ¿ok? O sea, el tener una herramienta como FortiDeceptor implementada en la red no exige que tengas absolutamente ningún otro producto Fortinet en la red. Claro está que si tenés el resto del Fabric implementado dentro de tu red, vas a tener mucha mejor orquestación en la respuesta, que al final del día también es lo que esperamos que los clientes puedan valorar a la hora de integrar sus tecnologías en una plataforma como es la de Security Fabric de Fortinet. Concepto que ahora vamos a discutir acerca de lo que dicen nuestros amigos de Gartner. Pero volvamos un segundo al EDR, que me encantó tu comentario. Comportamiento, ¿ok? Eso lo que genera es la posibilidad de detectar ataques no conocidos, ¿verdad? Exacto, siempre estamos hablando de la preocupación mayor, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un ataque no conocido, hablamos de algo que se mueve por comportamiento y es importante que nosotros tengamos conocimiento de eso. Es importante que veamos qué es lo que pasa por detrás y para eso el EDR es una excelente solución. Y justamente hablando de FortiDR, hablamos de una tecnología que es avanzada, una tecnología que yo creo que muchos clientes todavía piensan que es para el futuro y la verdad es que es una tecnología para implementar hoy, ¿no? Algo que necesitamos todos porque nos permite, entre otras cosas, como bien decías, sacarnos la duda de que lo que está sucediendo sea legítimo o ilegítimo y sobre todo algo que muchas veces no podemos dejar de tener en mente es que no solamente hay que estar enfocado en la protección, sino que la detección y la remoción o la recuperación posterior a un ataque es foco fundamental de cualquier persona, cualquier equipo de ciberseguridad serio. La protección es básica, es necesaria, pero no es suficiente. Como bien dice el concepto de confianza cero, tenemos que partir de la premisa de que el ataque va a suceder y tenemos que prepararnos para detectar rápidamente y actuar rápidamente.
y de dónde entonces la inteligencia artificial, las herramientas que automatizan y la respuesta lo más orquestada posible tienen un valor sumamente importante para un cliente. Y es donde entonces empieza a tener sentido este concepto de Fabric integrado y tecnologías avanzadas como parte de esa... Estás tocando un tema de moda ahí, ¿eh? Absolutamente. Estás tocando ya la palabra inteligencia artificial, mencionaste la palabra inteligencia artificial, ya estamos hablando de un tema... Te tiro un par más, te tiro nube, te tiro... ¿Cuál otra más podemos hablar? Hablemos de SaaS, hablemos de todas estas cosas raras que están dando vuelta por ahí. Automatización y orquestación, esa es otra fantástica. Creo que un punto importante antes de llegar a la automatización y la orquestación es la inteligencia artificial. Si nosotros hablamos de inteligencia artificial, todo el mundo dice esto es peligroso, esto es algo que nos puede quitar el trabajo a todos, hay una preocupación masiva. La verdad es que la inteligencia artificial se viene usando hace ya muchísimo tiempo. Quizás este último tiempo se hizo masiva y aparecieron miles de lugares donde uno puede utilizar la inteligencia artificial con diversos destinos. En ciberseguridad, Fortinet utiliza inteligencia artificial hace ya mucho tiempo y lo utiliza en nuestra nube de FortiGuard. FortiGuard es el Centro de Investigación y Desarrollo de Inteligencia de Amenazas que nutre todas las soluciones de ciberseguridad de Fortinet. Es decir, que FortiGuard le informa a los dispositivos Fortinet que esta IP es una posible dirección IP de un atacante, este es un posible spammer, esta IP fue denunciada por X motivo, este sitio web ha sido vulnerado, etcétera, etcétera. Nos da información que es muy, pero muy valiosa en el día a día para proteger nuestra infraestructura de red. Pero todo esto que nosotros vemos utiliza por detrás inteligencia artificial hace ya muchísimos años. ¿Y la utilizamos para qué? Para aprender de lo que venimos haciendo. Es decir, que tenemos una base de datos enorme y tenemos una gran cantidad de sensores desplegados en todo el mundo, porque todos los clientes, todo lo que está desplegado en el mundo de alguna forma u otra nos da datos que son relevantes para que nosotros podamos investigar y proteger las redes de todos los usuarios y de todos los clientes de la marca, ¿no? Buenísimo, porque ese es un poco el punto que siempre hablamos cuando se discute el tema de inteligencia artificial. Los algoritmos son geniales, pero ¿de dónde aprenden? ¿No? ¿Qué es la información que utilizan para aprender, para capacitarse, entre comillas, para desarrollar esa inteligencia, para hacerla cada día más potente? Y muchas veces también nos preguntamos qué usan los atacantes para realmente utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar ataques modernos todos los días. Pero vos sabés que recién, mientras contestabas eso, volví a mirar... Es una guerra, ¿no? Es una guerra, esta no termina. Volví a mirar un poco las preguntas y tengo una pregunta de Maxi, que de Argentina nos pregunta con respecto a EDR, viste que las preguntas siempre llegan un poquito después del tema que estamos hablando, pero me pregunta Maxi por el tema de EDR si está soportando sistemas operativos, espérame que leo exactamente la pregunta. ¿Qué versiones de sistemas operativos puedo soportar con FortiDR? Y aclara, ¿no? Porque estoy evaluando algunas tecnologías y no todas protegen a todos los sistemas operativos. Y vos sabés que ese, Maxi, gracias por escribirnos Maxi, es justamente uno de los grandes diferenciadores que tiene FortiDR. FortiDR protege de sistemas operativos legacy, viejos, llamémoslo en correcto castellano, desde Windows XP en adelante, todos los sistemas operativos de Microsoft, versiones de Linux, no recuerdo exactamente cuáles, pero hay 15 años de Linux hacia atrás que protegemos, y en términos de servidores, Windows 2003 Server en adelante. O sea que efectivamente hay una cobertura muy, muy amplia de plataformas legacy, viejas. Interesante para el mundo T, ¿no? Para el mundo T, para el mundo bancario, el mundo financiero, todavía quedan muchas infraestructuras de, por ejemplo, cajeros automáticos o ATMs que utilizan tecnologías muy antiguas. Más de lo que uno cree. Más de lo que uno le gustaría que así suceda, pero sucede. Y ese mundo hoy carece de protección moderna. Entonces, el hecho de contar con un EDR que tenga esa cobertura, pucha, sí es una diferencia. ¿Sí? Claro. Así que buenísimo, gracias por la pregunta. Sigan haciéndonos llegar las preguntas, es un placer poder acompañarlos y poder contestar este tipo de cuestiones. Y entonces nos adentramos un poquito más en lo que es el mundo de las tecnologías avanzadas, ¿no? Hablamos de tecnologías avanzadas de Fortinet. Hablamos de Deception, hablamos de EDR, tecnologías como el Sandbox, ¿no? Que es una tecnología que tal vez de avanzada no tiene mucho, ¿no? Tiene sus años en el mercado del Sandbox, pero el concepto de Sandbox. Pero FortiSandbox permite una integración total dentro del ecosistema Fortinet que a mí me fascina, porque todas las tecnologías que están disponibles para la red pueden hablar con el Sandbox y hacerse más robustas. Pero es avanzado, desde mi punto de vista. Es avanzado porque es algo que tradicionalmente no todo el mundo piensa. Cuando uno piensa, por ejemplo, en protección de correo, piensa en una solución anti-spam. Genial. Sí, ¿okay? Pero no todo el mundo piensa en combinar el anti-spam con el Sandbox, por ejemplo, que es una combinación súper eficiente. Es súper eficiente, ¿por qué? Porque de alguna manera el Sandbox puede agarrar y decir,
voy a agarrar esta información, este dato, este correo que llegó, se lo voy a pasar, el FortiMail o la solución anti-spam, se lo pasa al sandbox, el sandbox lo analiza y determina si dentro de ese correo electrónico pudo potencialmente aparecer una amenaza que sea dañina para la salud de la red. Entonces esto en definitiva nos da mucho más éxito que lo que naturalmente haría la solución anti-spam sola. Claro. Porque sola tiene cierto alcance y a partir de ahí el complemento del sandbox empieza a ser una pieza clave, ¿no? Y ahí empezamos a hablar entonces de lo que es la integración de soluciones, un tema crítico porque tiene que ver con esa discusión que históricamente tuvimos con muchos clientes de una postura de voy a elegir el mejor de la clase en cada categoría, best of breed, versus voy a elegir una plataforma, un vendor que me proteja de manera integral con una plataforma que ya venga integrada desde base. Y esa es una discusión, Nando, que viene otro tema delicado, mucho tiempo, por supuesto. Otro tema. Nosotros desde Fortinet hemos impulsado el concepto del Security Fabric desde hace prácticamente 8, 9, 10 años, no recuerdo exactamente, y hoy aparece Gartner reforzando ese concepto hablando del Cyber Security Mesh Architecture, que no es ni más ni menos que nuestro Security Fabric. Yo particularmente le veo muchas ventajas a ese concepto, como uno que tiene que ver con la integración ágil, con la efectividad en la respuesta y con la velocidad de sacarle provecho a una inversión en tecnología. ¿Hay alguna otra cuestión que vos creas que es clave para esto? Sí, Nacho, ahí uno hoy ya no puede pensar en una solución de ciberseguridad única para toda la red. Un componente único como un firewall que proteja toda la red y que mágicamente resuelva todos los problemas que existen. Eso no es real. Es importante pensar además que cuando hablamos de una red hablamos de muchos componentes. Hablamos de un firewall, hablamos de un router, hablamos de un switch, hablamos de un punto de acceso inalámbrico, hablamos de muchas cosas. Todas las piezas que forman parte, que construyen esta red, tienen que velar por la ciberseguridad de la red y eso es absolutamente clave. Cada una debe interactuar entre sí, nos debe dar datos e información relevante para comprender si esa red está siendo segura o no. Entonces, ahí es donde el concepto de Fabric o de Cyber Security Mesh empieza a tener un rol protagónico, ¿no? Ahí es importante. Sí, tal cual. Perdóname, te estaba escuchando, pero estaba también mirando un poquito las preguntas. Hay algunas preguntas muy interesantes, no vamos a elegir alguna, pero acá me parece una súper divertida porque habla justamente de la integración, ¿no? Y nos escribe Laura, que nos está escribiendo en este caso desde Perú, y nos dice, la pregunta es, a la hora de la integración, dice, yo tengo un equipo de gente que hace la integración, que se encarga de la integración de las tecnologías que he comprado. Dice, eso no alcanza, no es suficiente, ¿por qué debería ir en una plataforma en vez de seguir integrando tecnología con mi propio equipo? Excelente pregunta, buen punto, más de una vez ha salido esa conversación con algunos clientes. Y hay una realidad, lo dijimos al principio, faltan profesionales en la industria. O sea, no todos los clientes tienen la suerte que tenés vos, Laura, de tener un equipo que pueda hacer esa integración dentro de la misma empresa, dentro de la misma organización. Entonces, para aquellas compañías, organizaciones que requieran de una orquestación rápida, ágil y efectiva, con el menor tiempo posible, con el menor impacto económico posible, con el menor esfuerzo posible, una plataforma integrada es el camino. Y es lo que nos dice Gartner. Gartner nos dice, no abandonen el concepto del mejor de la clase, combínenlo, simplifiquen en pocas plataformas, pocos proveedores de plataforma, 4, 6, dice Gartner, pero de manera tal de hacerse más sencilla ese esfuerzo de integración. Así que, Laura, definitivamente es un punto que, afortunadamente, vos tenés equipo para realizarlo, pero lamentablemente no es el común en la industria. No, para nada. Yo es la primera vez que lo escucho realmente también, ¿no? Yo he visto algunos pocos casos, son pocos, pero sí es interesante que el resto del mercado, de hecho tenemos algunas encuestas que hemos hecho nosotros con algunos de nuestros clientes y dicen que si pudieran elegir nuevamente el proceso de compra, estarían integrando mucho más, o sea, 2/3 partes de los clientes nos responden que invertirían de otra manera si tuvieran la chance de hacerlo para simplificarse ese día después, ¿no? Al momento de la compra está muy bien, tengo el mejor producto de la clase, pero al momento de integrarlo con mi red tengo un problema. Entonces, claro, definitivamente hay una cuestión a atender. Entonces, hablamos nuevamente de varias tecnologías, de FortiSandbox, hablamos de FortiDeceptor, hablamos de FortiDR. No tocamos mucho FortiSOAR. ¿Qué opinas de FortiSOAR? ¿Cómo en lo que es la respuesta integrada ante una situación X de parte del cliente, tenés un atacante dando vuelta, tenés una gestión moderna que llevar adelante y tenés un FortiSIEM y podrás incorporar un FortiSOAR como herramienta adicional? Para mí tiene gran valor el poder
orquestar una respuesta, pero ¿hay algún otro concepto, algún otro tema que esté perdiendo por ahí en el camino? Y SOAR es una solución importante, hoy ya está en boca de todos y cuando hablamos de SOAR hablamos de automatización, hablamos de playbooks, hablamos de capacidad de entender o analizar los datos que tenemos y poder automatizar la respuesta ante determinados incidentes, ¿no? Creo que es una pieza clave el SOAR para redes donde hay muchos dispositivos y uno tiene que hacer interactuar todo eso y que no tiene tanta facilidad de recursos como para estar atrás de la consola monitoreando todo el tiempo qué es lo que sucede y mucho menos que esos recursos estén disponibles para cuando hay que actuar. Tenemos que tener resiliencia, es decir, que la red pueda actuar sola y para eso el SOAR es una pieza clave, ¿no? Tal cual. Y lo que a mí más me gusta de un SOAR, sobre todo de FortiSOAR, es que permite esa orquestación multivendor. Yendo un poco a la primera pregunta que nos hizo Adrián, no hace falta que sea todo un mundo Fortinet para que FortiSOAR opere. FortiSOAR permite la orquestación de la respuesta de plataformas Fortinet con otros vendors, que al final del día es la realidad con los que nos enfrentamos en los clientes. No hay una única bala de plata y no hay un único proveedor para todo. ¿Okay? No, y ahí presentamos y ponemos sobre la mesa otro problema que es sumamente importante mencionar acá, que tiene que ver primero con la innovación que todo esto requiere, Exacto. Segundo, con el esfuerzo que todo esto requiere, porque uno tiene que estar persiguiendo constantemente los cambios en diferentes tecnologías, en diferentes soluciones, para poder adaptarse rápidamente a la necesidad, ¿no? Que eso es algo grave, la dinámica del cambio hoy es muy grande. Entonces, uno tiene que estar corriendo por detrás todo el tiempo y ahí es donde es importante esto que mencionábamos recién, la automatización. Es importante contar con un fabricante que sea capaz de innovar, de estar adelante, de estar a la vanguardia, de adelantarse a los problemas como para que pueda reaccionar rápidamente a los cambios. Porque si no, estamos muertos. Es así, ¿no? Y hablando de innovación, Fortinet es uno de los líderes en archivado de patentes o en registro de patentes, mejor dicho, esa es la palabra que nunca me sale, la traducción entre file, patent y algo, bueno, en el registro de patentes a nivel global en ciberseguridad. Eso marca a las claras que somos un líder innovando y eso marca también a las claras un poquito el por qué Fortinet tiene la presencia que tiene en el mercado, que es un punto a no minimizar. Hoy tenemos equipo de gente, me refiero, ¿no? Personas en toda América Latina con una capacidad de llevar al mercado y de ayudar a nuestros clientes que creo que muy pocos otros tienen. En definitiva, cuando hablamos de tecnologías avanzadas, hablamos de tecnología, hablamos de gente, hablamos también de procesos en la medida en que podemos ayudar a que los clientes afinen, mejoren, pulan sus procesos de respuesta ante incidente, de defensa, de gestión cotidiana de la ciberseguridad, para basarse en esas tres patas que son fundamentales en lo que es la ciberseguridad, que son otra vez gente, tecnología y procesos. Sí, es clave también y es importante pensar en que la tecnología sola no se autoopera, la gente es una pieza clave también, ¿no? Entonces, para eso estamos acá y es importante tener un equipo que pueda operar eficientemente todo lo que tenemos hoy, ¿no? Y de alguna manera, volviendo al inicio de los problemas que los clientes nos plantean es que enfrentan cotidianamente, me falta gente, tengo demasiada información para procesar, me faltan herramientas que me ayuden, el panorama de amenazas permanentemente me cambia el objetivo del lugar y me preocupan los tiempos de respuesta. Cuando lo combinamos todo eso con lo que implica las tecnologías avanzadas Fortinet integradas dentro del Security Fabric, bueno, ahí tenemos entonces una posible respuesta para ayudarlos a robustecer, mejorar y ampliar su postura de seguridad en la forma correcta. ¿Okay? Sí, también es importante pensar una problemática que es común, independientemente de esto que mencionábamos recién, ¿no? De las personas, de la tecnología, etcétera, es pensar en el presupuesto, en si realmente tengo los equipos necesarios como para abordar todo esto, qué tan complejo puede ser para mí implementarlo, desplegarlo, etc. Y pensar también en que la red es sumamente amplia. Hoy una red no es estática como lo era hace no mucho tiempo atrás, sino que tenemos distribuidos por todas partes del mundo y de cualquier manera la información. Tenemos datos que están en la nube, tenemos datos que están en nuestra data center, tenemos datos que están en las casas centrales, tenemos datos de personas que están distribuidos en el mundo. Tenemos usuarios que se conectan desde cualquier parte, tenemos terceros, etc. ¿Cómo manejamos de forma simple la ciberseguridad? ¿Cómo controlamos cada uno de estos puntos? Creo que esa es una pieza clave también. ¿Cómo hacemos para manejar todo esto de forma eficiente, segura, simple, ¿no? Sí, ahí estamos otra vez con el mismo problema, ¿no? O con el mismo tipo de soluciones que vamos a buscar. Ayudar a nuestros clientes que lo hagan de una manera centralizada, eficiente y sobre todo ágil. ¿No? Porque al final del día lo que necesitamos es agilidad, lo que necesitan los clientes es agilidad en la respuesta, ¿no? Y que no sea un problema tener que responder cada vez que haya un inconveniente o sacarse de la duda de encima.
Pero en definitiva, muchas de las cosas que tenemos que compartir con ustedes, también las podemos compartir cotidianamente con ayuda de nuestro equipo, con ayuda de tu equipo, con ayuda de muchos de nuestros profesionales, que van a permitirnos colaborar en sugerirles de manera correcta cuándo y cómo incorporar estas tecnologías. Porque hay una realidad, no toda organización tiene el nivel de madurez necesario para adoptar ciertas tecnologías. Hablamos de Deceptor, hablamos de Sandboxing, no hablamos de algunas otras como puede ser un NDR, pero son tecnologías que exigen, requieren cierta madurez en la organización que las va a utilizar. Entonces tiene mucho sentido trabajar en conjunto para prescribir la información, la tecnología correcta, en el momento correcto, en el momento de la madurez correcta de cada una de las empresas con las que trabajamos. Por supuesto, hay muchas tecnologías. Si nos pusiéramos a hablar acá de tecnología, podemos estar hablando horas y horas. Y siempre había algún Forti, algo que podría colaborar o ayudar o entender. Hoy pensemos en varios, yo pienso en varios nombres. Recién hablábamos de protección anti-spam, es algo conocido, popular, tradicional, quizás no tanto la combinación con un FortiSandbox, por ejemplo. Hablábamos también de FortiDeceptor, de EDR, interesante el concepto de Deceptor, interesante en cómo funciona. Sé que vamos a estar profundizando un poquito más eso en próximas ediciones. Exacto. Interesante también. Pero también hablamos de FortiSASE, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de FortiSASE y pensamos en acceso remoto, muchos de los clientes que nosotros tradicionalmente tenemos utilizan mecanismos de acceso remoto tradicional, llámese VPN, por ejemplo, una autenticación que nos abre la puerta hacia algún lugar en particular, ¿no? Pero cuando nos abre la puerta es igual que una casa, nos abre la puerta de la casa y eso nos permite ir al living, ir a la cocina, ir a las habitaciones, ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad por ahí el usuario que se está conectando no necesita necesariamente pasar a la cocina o pasar a alguna habitación, simplemente el living y el baño es lo único que necesita porque ahí es donde tiene que trabajar. Entonces, si hablamos de soluciones de acceso remoto, hablamos por lo general en esquemas tradicionales de permisos excesivos. Cuando hablamos de permisos excesivos, pienso y digo, quizás esto no debería dárselo a todo el mundo. Y ahí es donde SASE interviene. Y SASE interviene también con inteligencia. Con inteligencia. ¿Y a qué me refiero con inteligencia? ¿Por qué? Porque dependiendo quién sea el usuario y qué es lo que ese usuario quiere hacer, es el permiso que yo le voy a otorgar. Y yo voy a estar monitoreando todo el tiempo, en tiempo real, qué es lo que ese usuario está haciendo y si debe estar en ese lugar o no, y si potencialmente ese usuario fue infectado. Porque otra cosa que puede suceder es que el usuario se conecta a la red y en el proceso de conexión, que está todo el día conectado, porque es un trabajador remoto, está todo el día conectado, algo sucedió, alguien conectó un pendrive, ese pendrive tenía algo y ese algo puede llegar a través de la VPN a caer dentro de la red. Yo tengo que tener un mecanismo de control permanente de ese usuario para que nada suceda. Y ahí es donde interviene una inteligencia como la de SASE o ZTNA. Es importante tener esos conceptos en la cabeza, pensar qué es lo que hacen y acercarse para que podamos dialogar y entender si es lo que necesitan o no, ¿verdad? Tal cual. Y sobre todo es un tema importante porque hablamos de SASE y hablamos de dos conceptos de SASE que están hoy en discusión también. El SASE monovendor integrado, donde toda la oferta de SASE está provista por un único proveedor, y un SASE que uno va armando casi como un rompecabezas. Fortinet, por supuesto, tiene la postura del SASE integrado y cumplimos y ofrecemos todas las tecnologías que un SASE debe tener, como son el control de la navegación web, un DLP, CASB, acceso remoto seguro y todo lo que es validación de postura en la nube. Así que definitivamente es una gran tecnología avanzada como para explorar y conversar en conjunto. Así que, un poquito para ir dándole conclusión a esta primera charla, Nando, gracias por acompañarme hoy en esta nueva edición de Expert Studio. Gracias por las preguntas, han sido muy interesantes. Les recordamos que va a haber más sesiones donde vamos a profundizar ya un poquito más técnicamente en alguna de estas tecnologías. Y sin mucho más que decir, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nacho, gracias a todos y nos vemos la próxima. Ojalá con algo de profundidad. Ya estamos hablando de manos remotas, vamos a meternos un poquito ahí. Vamos a poner creativo, algo vamos a mostrar. Dale, genial. Gracias, Nacho. Nos vemos muy pronto.